Septiembre es el mes de concientización sobre el cáncer de la sangre, que busca evidenciar la presencia de una gran variedad de cánceres de este tipo, cáncer en la sangre, y la importancia obviamente de su detección y atención oportuna. Este es un término general que incluye cáncer que afecta a la sangre, la médula ósea y también el sistema linfático. Déjeme decirle que el cáncer de sangre se desarrolla cuando hay un crecimiento descontrolado de un tipo anormal de célula sanguínea, lo que impide que la sangre realice muchas de sus funciones. Y para hablar de esto le doy la bienvenida a la doctora Belkis Monsalve, gerente médico de hematología y salud femenina en Astellas Pharma México, con este tema, querida Belkis, que es pues el cáncer en la sangre, que necesitamos mayor información y obviamente poder acudir a recibir atención oportuna, que muchas veces hay pérdida de tiempo porque no sabes ni piensas en cáncer en la sangre, ¿no? Bienvenida. Muchas gracias, Ethel, por el espacio, como siempre. Un gusto poder conversar sobre estos temas de salud en tu espacio. Muchísimas gracias y bienvenida siempre. Y hablar de este tema, que cuéntame un poquito con la experiencia que tienes tú. Cuando empieza la sintomatología, que puede ser desde cansancio, moretones, que ahorita nos cuentas tú, ¿cuánto tiempo tarda la gente en recibir un diagnóstico oportuno y va con diferentes especialistas? Sí, justamente, pues eso va a depender también del tipo de enfermedad que sea, porque son varios tipos de cáncer en sangre. Tenemos procesos que son agudos y procesos que son crónicos. Quizás los agudos son los que en lo común 3 semanas tarda el paciente en presentar sintomatología, acudir al médico y pues en un primer contacto instalar las medidas adecuadas para atenderlo. Sin embargo, siempre que el paciente acuda por esta sintomatología que mencionaste, como moretones, sangrado sin explicación, Cansancio, fatiga, sí. cansancio, palidez cutánea, aumento quizás de la circunferencia abdominal sin explicación alguna, son síntomas que deben ser estudiados más a fondo y son pacientes que debe ser solicitada una biometría hemática o hematología. Esta biometría hemática o hematología se van a ver los diferentes componentes de las células sanguíneas y es el primer paso para derivarlo al especialista, que es el hematólogo, que es quien finalmente hace el diagnóstico adecuado mediante una biopsia y aspirado de médula ósea. Ok, dime una cosa, hablando del cáncer en la sangre, hay unos que da más a los pequeñitos, una leucemia, y hay otra que da, por ejemplo, la leucemia mieloide aguda, que es más para adultos. Cuéntame un poquito cómo está esta diferencia. Sí, fíjate, tenemos dos grandes tipos de leucemias, que son las leucemias linfocíticas y las leucemias mieloides. Las leucemias linfocíticas o linfoides están presentes más que todo en la edad pediátrica o predominan en este grupo de pediátrico y adultos jóvenes, y la de los adultos mayores es la leucemia mieloide. No quiere decir que un paciente pediátrico no pueda tener una leucemia mieloide, sí puede ser, pero es más raro. Y también, pues, un adulto igual, viceversa, puede tener también una leucemia linfoide o linfocítica. Pero pues se dividen estos dos grupos y la diferencia va a ser la afectación del tipo de línea celular. En el caso de la leucemia mieloide aguda, es un curso agudo, como bien dice el nombre, que si no se actúa de inmediato, el paciente puede fallecer. Se caracteriza por ser del adulto mayor y afecta a los 3 componentes celulares, que son los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y las plaquetas. Si están alteradas estas 3 líneas celulares, el paciente puede presentar cansancio o fatiga por esa disminución en la entrega de esos glóbulos rojos de oxígeno a los diferentes tejidos, puede presentar sangrados al tener disminuidas sus plaquetas o puede presentar infecciones a repetición que pueden ser incluso mortales si no se interviene a tiempo, por esa disminución en los glóbulos blancos que cumplen sus funciones normales, como es defendernos contra las infecciones. ¿Qué es lo que causa? Sí, es algo que queremos entender, querida Belkis. ¿Qué causa estos problemas en los diferentes componentes de la sangre? Hablando de la formación de sangre, la hematopoiesis que se da por ejemplo, en la médula ósea. ¿Por qué de repente sale aberrante una parte de las células o de estos elementos? Pues recordemos, Ethel, que el cáncer es una enfermedad multifactorial. Sí. Entonces, en este caso de la leucemia, tenemos el proceso de maduración normal que cumplen todas nuestras células,
Y en el caso de esta célula madre o célula pluripotencial, ella se diferencia en los diferentes linajes celulares, que es lo que estamos hablando, glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Si esa diferenciación no ocurre de manera adecuada, porque hay una alteración en esa maduración normal de estas células, pues estas células no empiezan a cumplir sus funciones normales y se transforman en lo que son células malignas o blastos. Y estos blastos sustituyen a las células normales que ya no pueden ejercer esa función. Porque ocurre el mismo proceso de envejecimiento celular, así como el ser humano, cuando hablamos del ser humano, decimos que nace, crece, se reproduce y muere, así mismo son nuestras células. Pero ¿qué pasa con estas células justamente que forman las leucemias? Que no cumplen ese proceso normal y se quedan en ese proceso de envejecimiento y empiezan a transformarse. Y al transformarse, pues adquieren nuevas características que hacen que no puedan cumplir esas funciones normales, pero tampoco mueren. Entonces sustituyen estos componentes normales en la médula ósea y en sangre, y es cuando viene ahí el problema o el proceso que pues llamamos malignidades hematológicas, como es el caso de las leucemias. Sí. ¿Sabes qué me gustaría, Belkis y Monsalve? Que nos puedas decir cuáles son las funciones de la sangre, porque todo el mundo hablamos de sangre, pero tenemos que hablar desde, por ejemplo, estos componentes del sistema inmune, los linfocitos, tenemos que hablar de las plaquetas que hacen, cómo nos oxigenamos a través de otros elementos. ¿Qué hace la sangre para entender cuál es la sintomatología cuando hay un problema en estos elementos? Fíjate, justamente la sangre tiene varias funciones por estos diversos componentes celulares. Entonces tenemos que en el caso de los glóbulos rojos, ellos tienen lo que es la hemoglobina. Sabemos que cuando disminuyen las cifras de hemoglobina, el paciente presenta fatiga y cansancio, que es lo que llamamos anemia, que es aquel paciente pues que al tener esa disminución de la hemoglobina se muestra pálido, duerme más de lo normal, se cansa con rapidez, no puede incluso hacer actividades como correr o desarrollar ejercicios fuertes porque no hay suficiente oxígeno que se esté transportando a través de esa hemoglobina que está dentro de los glóbulos rojos. Ok, eso es para adultos y niños, ¿no? Podría ser parte de las... para adultos y niños. Correcto. Sí, correcto. De acuerdo a los niños, pues tenemos diferentes niveles de hemoglobina. Por ejemplo, los recién nacidos necesitan mayor cantidad de hemoglobina para transportar oxígeno. Tienen niveles de hemoglobina mayor porque justamente ellos tienen el paso de la sangre por la mamá a través de la placenta. Es una población quizás aparte, pero en la medida que va creciendo, pues se va acercando más a los niveles del adulto, ese número, esos niveles de hemoglobina que debe tener para tener un correcto aporte de oxígeno a los diferentes tejidos. Diferentes tejidos me refiero desde el cerebro, corazón, riñones y los músculos. Sí. O sea, todo el cuerpo necesita ese oxígeno para poder funcionar. Las células necesitan oxígeno para poder funcionar. Y eso es cuando el eritrocito está alterado con no cumple con este ciclo de muerte celular y entonces queda aferrado a una mutación y a envejecer, pero se queda ahí alterando las funciones. Estoy platicando con la doctora Belkis Monsalve, hematóloga, especialista, gerente médico de hematología y salud femenina en Astellas Pharma, acerca de que septiembre es el mes de la concientización sobre el cáncer de sangre. Nos estabas comentando, querida Belkis, que, por ejemplo, cómo afecta entender cuál es la función y por qué cuando hay este crecimiento, esta mutación aberrante, se altera pues la función en específico de cada componente. Por ejemplo, nos hablabas de los eritrocitos. ¿Qué pasa cuando las plaquetas están alteradas o qué pasa cuando los glóbulos blancos que se encargan de defendernos también se alteran? Para que la gente pueda comprender qué pasaría con la sintomatología y puedan buscar ayuda de forma oportuna. Sí, correcto. Cuando las plaquetas se alteran, pues las plaquetas, la función normal es evitar los sangrados y cicatrizar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estas plaquetas no están cumpliendo esas funciones normales o disminuye su número, se altera la parte de lo que es la cascada de la coagulación, quizás es un término muy complejo, pero para entenderlo, pues son aparición de moretones de forma espontánea incluso. No necesitas tener un antecedente de un golpe, por ejemplo, en un brazo o en una pierna, para pues poder tener la aparición de estos moretones. Aparecen puntos chiquititos rojos que se llaman petequias. Eso también es cuando están las plaquetas disminuidas en sangre y nos puede indicar de que pues hay que acudir al médico y saber por qué es esa causa de la disminución de las plaquetas. La disminución de las plaquetas la vemos incluso con el dengue.
Pero en claro. este caso, cuando tenemos disminución de plaquetas y también hay una anemia asociada, ya hay que sospechar de que hay una alteración hematológica o hay algún tipo de malignidad. Y eso tiene que verlo el hematólogo. Eso es súper, sí. Glóbulos, ahora sí, glóbulos blancos. Muchas infecciones de repetición. Sí, justamente el paciente, mira, esto es un mensaje muy importante. El paciente que acude, sobre todo por las leucemias que son de tipo agudo, y sobre todo el paciente con leucemia mieloide aguda, hace infecciones a repetición que no se curan con un tratamiento antibiótico normal. Y entonces muchas veces el médico de primer contacto que quizás no tiene la experiencia cambia el antibiótico y sigue estando la infección ahí. Entonces, infección que no se cura a repetición, hay que realizar una biometría hemática y si esa biometría hemática tiene alteradas por lo menos 2 líneas celulares, ese paciente debe ir al hematólogo, que es quien finalmente hace el diagnóstico. Así es como se diagnostica, o sea, eso es bien importante. Cuando tienes un problema de cansancio, moretones, enfermedades, infecciones de repetición, hay que buscar la forma de hacer un diagnóstico oportuno. Para de ahí, depende la línea que esté alterada, tener el tratamiento. Correcto, Ethel. Y algo importante, el 80% de estos pacientes acuden por infecciones. Y son infecciones que si el médico no realiza una biometría hemática pasa desapercibido el diagnóstico de leucemia. Entonces hay que tener en cuenta que siempre el paciente, sea la infección que sea, debe ir acompañado de una biometría hemática para poder hacer ese seguimiento si el paciente funciona bien con esa primera línea de antibióticos y saber qué es lo que está condicionando esa infección. Porque muchas veces es la infección, pero porque el paciente no tiene un sistema inmune apropiado para combatir la infección. Claro. Entonces, de ahí la importancia siempre de acompañar ese examen o esa evaluación médica de rutina con una biometría hemática, porque es lo que puede orientar el diagnóstico. Y es cuando el paciente pasa a ser referido al especialista, que es finalmente el quien va a colocar el tratamiento apropiado. Que va a depender de la línea de estos componentes de la sangre que está alterado, ¿no? Correcto. Es correcto lo que dice. Dime una cosa. Muchos nombres. Existen muchos nombres y apellidos para estas malignidades, pero pues finalmente es el hematólogo el que lo va a realizar con la biopsia y aspirado de médula ósea. Que aquí, como decías, médula ósea, donde se hace la hematopoiesis, una palabra un poco rimbombante, pero ahí es la formación de sangre y todo va a depender de un diagnóstico oportuno para tener un tratamiento y obviamente un pronóstico adecuado, ¿no? O es favorecedor. Correcto, sí, y es parte también de responsabilidad de nosotros adultos de tener esa evaluación médica, aunque sea una vez al año, con nuestro médico de confianza. En el caso de las mujeres, incluso con su ginecólogo, tener su biometría hemática al día actualizada para saber que no haya ningún cambio. Porque muchas veces puede dar sintomatología, pero a veces son hallazgos y ahí es responsabilidad de nosotros como adultos tener esa evaluación médica rutinaria para poder hacer un diagnóstico oportuno y poder ser tratados a tiempo. Que eso es importante, que sea por hallazgo, que sea, esperemos que no, pero que sea una cuestión de medicina preventiva. Doctora Belkis Monsalve, un placer de verdad compartir cámaras y micrófonos contigo. Muchísimas gracias. Un abrazo enorme a Luis Hernández y gracias, queridos amigos, por acompañarme. Yo soy Ethel Soriano. Por favor, cuídese.